El tema que vamos a tratar hoy, yo lo he titulado El tiempo. Sabemos que el tiempo no es nuestro. El tiempo es del Señor. Amén. Yo digo, es algo dudosamente, bueno, no, dudosamente no, perdón, me equivoqué. Es algo tan valioso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. En Eclesiastés 3:1, Eclesiastés 3:1, solamente les voy a leer el primer verso, porque aquí dice, todo tiene su tiempo. Entonces, en el número 1 dice, leemos por la palabra del Señor, y los que se puedan poner de pie en reverencia. Y dice así la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, porque realmente esta parte de Eclesiastés 3 es muy bonita. Os animo que lo lean. Ya pueden sentarse, hermanos. Gracias. Sin duda alguna, el tiempo es algo valioso, como ya les estaba diciendo, que nos ha dado Dios a nosotros, sus hijos. Podríamos definir el tiempo de muchas maneras, pero hoy el Señor nos quiere decir a ti, a cada uno de nosotros y a mí, en qué invertimos el tiempo que Él nos da. El día tiene 24 horas. Hermanos, créanme que nada más al venir aquí a casa, escuché a cada uno de vosotros, antes de empezar el culto, hablar del tiempo. Por ahí una hermanita había dicho que le faltaban minutos en su día. Por ahí alguien le escuché decir que vino, vamos, deprisa aquí a la iglesia. Eso también es tiempo, hermanos. A todos nos falta tiempo, como quien dice, porque sabemos que nuestro día, es verdad, sabemos cuántas horas tiene el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hermanos, amén. Si tú tienes responsabilidades en tu hogar, tienes que atender a tus hijos, tienes que ir a trabajar, más o menos tú te programas 1 hora para levantarte, ¿no? Y 1 hora para acostarte. Ya tenemos nosotros ese orden cada día, al menos las amas de casa, las que somos madres, tenemos sí o sí que organizarnos de esta manera porque tenemos que levantarnos pronto para llevar al niño al cole, alistarlo y, ¿por qué no?, en el trabajo también. Amén. Yo siempre pongo mi alarma muy justita. Tengo para descansar más, siempre. O sea, para tener el tiempo justo y exacto para alistar a mi hijo, para llevarlo al colegio, luego de allí ir a mi trabajo y volver. Amén. Pero hermanos, aquí es donde viene Dios y trata conmigo. Y me hace estas preguntas. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Amén, hermana. Y lo último, cuando te acuestas. Amén. Entonces, es lo que yo digo, Señor, gracias te doy. Yo pongo mi alarma, a lo mejor, con 20 minutos de antelación para levantarme. Pero, ¿por qué no lo pongo un poquito más? En vez de 20, pongo 30. Y ese tiempo en el que tú te levantas antes, le dedicas, aunque sea muy poco, pero eficaz, agradecer primero al Señor y poner tu día en manos del Dios. En poner a tus hijos en manos del Señor, a tu marido, a tu mujer. Amén. Hermanos, es increíble porque todo lo que logras pidiéndole al Señor en ese tiempo y de rodillas, el Señor te va a escuchar. Amén, hermanos, porque el Señor está tratando conmigo de esa manera. Señor, gracias, porque cuando yo me arrodillo y tú consigues, Señor, bendecirme, pones en mi corazón el deseo más de humillarme hacia ti y darte las gracias. Amén. Como leemos en Eclesiastés 3:9, Eclesiastés, el mismo capítulo 3, el versículo 9, hay otra pregunta. ¿Qué provecho tiene el trabajo de aquello en que se afana? En estas 2 semanas que el Señor ha tratado conmigo sobre el tiempo, me habló también sobre el trabajo. Yo digo, Señor, pero ¿cómo puedo yo enlazar esto?
tiempo, trabajo. Tiempo, trabajo. Amén. O sea, yo decía, ¿cómo puedo yo organizarme, no, en esto? Dice, cuando leía de cómo Jehová sacó al pueblo de Israel, también me puso al pueblo de Israel, con mano dura de Egipto, en ese momento, ¿cómo se encontraba su pueblo? Todos aquí hemos leído esa parte, ¿no? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Amén. Como dice en Éxodo 1, 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Estaban, hermanos, totalmente esclavizados. Estaban, hermanos, totalmente oprimidos. Este pueblo de Dios, este pueblo que por dura servidumbre se encontraba en Egipto alrededor de 430 años. O sea, es un pueblo que estaba totalmente en servidumbre y sabe, eso no era lo peor, hermanos, no era lo peor. ¿Sabe qué era lo peor? Que se habían olvidado de Dios. Amén. Este pueblo se había olvidado de Dios. ¿Pero por qué? Porque cuando pensaba yo en este pueblo que estaba oprimido, estaba pensando en el tiempo. Señor, es que este pueblo no tenía tiempo, pero tampoco justifica que en tu diario vivir, por muchas responsabilidades que tengas, te olvides el tiempo que tienes que darle al Señor. Amén, hermanos. También he escuchado de gente que en su día se congregaban aquí en la iglesia, no solamente en esta, voy a decir a lo mejor en algunas, con muchas necesidades, y una de ellas el trabajo. Vale, sí, el Señor en su misericordia les proveía de uno, y cuando obtuvieron uno, se olvidaron. No los vemos más, es muy raro que ellos vuelvan, pero hermanos, hay que tener también en eso mucho cuidado. Yo sé, el Señor sabe de tu necesidad, el Señor en su misericordia te provee, pero también, ¿qué quiere el Señor de ti? Que tengas un tiempo para agradecerle, un tiempo para venir aquí a su casa y escuchar realmente lo que te quiere decir, de cómo te quiere hablar. Amén, hermanos, no seamos olvidadizos de ninguna manera. Amén. Hoy en día existen trabajos en los cuales la mayoría de gente salen por las mañanas de sus hogares y regresan por la noche. Lo sé, servidora. Hace 4 años atrás yo trabajaba en la zona de Hospitalet. Me levantaba a las 6 de la mañana, cogía mi metro, 45 minutos de ida, y trabajaba en un supermercado. Cerrábamos a la 1:30, 45 minutos otra vez a casa, comen 1 hora, luego otros 45 minutos, y luego, lastimosamente, en ese tiempo mi hijo estaba pequeño, lo dejaba dormido y lo encontraba dormido. No conocía del Señor, hermanos, no conocía del Señor, pero yo mientras estaba escribiendo de estas palabras, yo mientras estaba recordándome en esa época, porque hasta en eso cuando me llevó el Señor, a cuando yo trabajaba allí, yo decía, Señor, gracias, porque tú has hecho algo para sacarme de allí. Así como hiciste con tu pueblo de Egipto, tú escuchaste su ruego y tú lo sacaste de allí. Tú me sacaste, Señor, de allí porque tenías un propósito, pero el Señor no te saca de cualquier manera. El Señor te saca con mano dura, pero eso sí, el proceso tú lo pasas. Amén, hermanos. Recuerda en tu vida anterior cómo estabas. A lo mejor muchas horas, a lo mejor preocupándote en trabajar, preocupándote en afanarte. Amén. Dejándote tu salud tantas horas allí y olvidándote, o quizás ni siquiera pensando en el Señor tu Dios. Pero hermano, ya te digo yo que ya tenía un propósito para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Hasta con mi vida,
porque me ha sacado. Hace 4 años me sacó de ese lugar donde no tenía ni tiempo para este niño. No tenía tiempo ni para mí, porque con el único día que yo tenía libre, ¿en qué lo ocupaba? Las madres lo sabemos, limpiar casa, ponernos a día en lavadoras, el niño atenderlo y tal. Estábamos más amargados, como los hijos de Israel. Los egipcios le dieron amargura de vida. Hermanos, hoy en día esto sigue pasando. Somos como aquel pueblo de Israel. Y los egipcios es como el mundo ahora mismo, tal cual. Es como la vida misma. Hermanos, yo realmente no encontraba diferencia en ese tiempo en el Egipto, cuando tenían esclavizados a los hijos de Israel, con el mundo actual. Porque hay trabajos así, hermanos. Hay trabajos donde sales, ahora en invierno, aunque sean las 6 de la mañana, sales de noche, y aunque sea a las 8 de la tarde, sales de noche. No ves la luz del sol. Amén. Es como yo decía, Dios tuvo que hacer algo. Dios tuvo que librarlos. Dios tuvo que librarte para llevarlos a un lugar donde tengan un tiempo para Él. Pero no cualquier tiempo, sino un tiempo de adoración, hermanos. Sabemos que el tiempo es de Dios, amén. Pero ¿qué tiempo le estamos dando? ¿El tiempo que nos sobra durante el día porque hemos terminado cansados? A lo mejor esos 5 minutos, no llegamos ni 5, solamente 3 minutos de rodillas. Gracias, Señor, por todo lo que has dado, porque has guardado mi familia. De todo el tiempo que te ha dado el Señor en tu día para que te puedas levantar, para que puedas cuidar de los tuyos. Amén. Como leemos en Éxodo 7:16, dice así: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, sabemos que aquí está hablando Moisés al faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No lo vamos a leer todo, lo vamos a dejar hasta aquí. Hermanos, no le estoy quitando palabras a la palabra del Señor, no de una manera, simplemente lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor? ¿Qué estaba pidiendo aquí el Señor? Que dejaran ir a su pueblo para que le sirvieran. Entonces, en ese servicio que estaba, el tiempo de adoración, el tiempo de alabar al Señor, el tiempo de ser agradecido, quería sacar a su pueblo de la mano dura de Egipto. Lo quería de una u otra manera arrancar de esta tierra, de esa opresión. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente Dios quería que este pueblo le adorare, que tuvieran un tiempo para Él. Amén, hermanos. Ahora entiendes por qué el Señor te ha traído aquí y te tiene en esta situación. No te tiene mal. Con las gracias a Dios yo te veo sano. Claro, sí, tendrás tus cositas así, pero hermanos, pídele al Señor que si tienes enfermedad que te sane y Él lo va a hacer. Amén. Pero yo veo que tienes tiempo y estás aquí, porque el Señor le ha placido que estuvieras aquí y tú has dispuesto en tu corazón de venir hoy aquí. Has dedicado ese tiempo que te ha dado el Señor de venir a la casa de Él y escuchar de su palabra. Amén, hermano. Ese es el tiempo que quiere el Señor. Ese es el tiempo que quiere que tú le des a Él. Amén. Y no te pide mucho. 1 hora, 2 horas. ¿Y cuántas horas hemos dicho que tiene el día? 24 horas, hermanos. El día tiene, no te pide las 24 horas, no. Porque el Señor hasta en eso es perfecto. Porque sabe que eres madre, sabe que eres padre, sabe que tienes tus obligaciones. Pero también sabes y sabemos todo lo que tenemos un Dios. Y que dentro de ese plan que nosotros nos acostamos pensando, mañana me levanto a hacer esto. Primero, ¿qué estás poniendo en tu plan? Hermano, si primero has pensado en levantarte y atender a tu hijo, mal andamos. Primero nos levantamos y está Dios. Y luego a continuación todo viene. Amén. Qué bueno es el Señor. De verdad que ha tratado conmigo de esta manera. Digo, Señor, gracias. Amén. Porque Señor, cuando me sacaste de aquel lugar, porque he escuchado caso de caso,
he escuchado, esto es real. Yo tenía una jefa, trabajamos, era mi jefa en un restaurante. Ella me dijo una vez, yo trabajaba de lunes a domingo. Mi jefa era mala, se quejaba, todo era queja. Pero cuando ella salió de allí, ella conoció del Señor y es cristiana. Su marido cristianos y sus hijos también. Amén. Me recuerda al pueblo de Israel. Yo le digo, Señor, es que actualmente somos como ese pueblo oprimido. Tú en su día lo sacaste y aún lo sigues sacando. Somos como ese pueblo de Israel que un día estuvimos allí sin tiempo para adorar a Dios, para acordarnos de Él, pero Dios nos saca, Dios nos mueve. Dios estaba ya obrando en su pueblo. Amén. Hermanos, el trabajo no es malo. El trabajo nos da Dios para el sustento nuestro. Por eso digo, gracias a Dios. Solamente estoy hablando del tiempo. Amén. Así como el Señor sacó al pueblo de Israel para que tuvieran tiempo y le adoraran, así nosotros también. Hermanos, el tiempo está en el Señor. Las cosas malas al final se convirtieron en mejores. ¿Qué cosas malas teníamos antes cuando no teníamos tiempo para el Señor? ¿Sabe lo que yo hacía antes? Bueno, voy a ver una película para desconectar, de esas que no te hacen pensar, y así me quedo dormida. Hasta en eso ha tratado conmigo el Señor, ¿no? Veo una que otra, pero no. Digo, Señor, prefiero tener mi tiempo para ti. Amén. Como nos recuerda Eclesiastés 3, hay tiempo para cada cosa. Las buenas cosas que usted espera de Dios ya están en el camino. Y si ya ha recibido eso bueno que usted esperaba de Dios, dele gracias, pero nunca se olvide, hermano, que el Señor le ha bendecido. Nunca se olvide, porque Él no se olvida de usted, nunca. Él no se olvida de usted, de todas esas cosas que en su día usted se ha dado su tiempo y le ha pedido al Señor con oraciones, con ruegos, con súplicas. Hermanos, sabemos que el tiempo del Señor es perfecto. Amén. Muchos de nosotros que estamos aquí tenemos muchas necesidades, es verdad. Pero el Señor quiere que sigamos confiados en Él. A lo mejor si tenemos a un familiar que le cuesta venir, el Señor te está pidiendo a ti tiempo. El Señor, hermanos, no llega ni tarde ni pronto. Llega en el tiempo perfecto. En el tiempo donde tú algún día vas a verte a ti y toda tu familia adorando al Señor. Amén. Y que se va a mover en esos corazones endurecidos. Recordemos cuánto tiempo estuvo el pueblo de Egipto esclavizado, 430 años. Recuerda, hermano, el día en que el Señor te sacó de aquel lugar y te trajo aquí, a su casa, para que le dieras tiempo. Amén. Reflexionemos en esto, hermanos. Cuando salgamos de aquí, Señor, cada vez que mires tu reloj, acuérdate que tienes que darle primero tiempo al Señor. Amén. Cuidemos ese precioso tiempo que Dios nos da y utilicémoslo con sabiduría y diligencia. Está bien darle tiempo a Dios, pero también a nuestros hijos. ¿Qué tiempo le estamos dando a nuestros hijos? En ese momento también Dios hablaba a mi vida. ¿Qué tiempo le das a tu hijo? ¿Tiempo de calidad? Porque es verdad, podemos estar con nuestros hijos a lo mejor 4 horas seguidas, pero de esas 4 horas seguidas, ¿qué les has enseñado? Primeramente de la palabra. ¿Qué les has enseñado? Recordemos que ellos algún día dejarán de ser niños. Y el mundo, hermanos, allá afuera no está bien. Mi hijo me viene con cada idea en la cabeza y justamente hoy me vino con una idea en la cabeza. Digo, William, cuando salgamos de aquí vamos a abrir Génesis 1 y vamos a ver la creación de Dios. Amén. Entonces, quieras o no, hermanos, ese es tiempo de calidad, porque le estás enseñando también de la palabra del Señor. Amén. Porque al fin y al cabo es el tiempo que nos hace crecer en la obra del Señor. Si buscamos de Él cada día. ¿Es verdad? Todo está en el tiempo, hermanos.
todo. El tiempo nos hace crecer. Si nosotros mismos disponemos en nuestro corazón de aprender la palabra del Señor. Amén. Yo digo, gracias te doy, Padre, porque tú siempre me enseñas algo cada día, a través de mi hijo, a través de las personas. ¿Cómo tratas con mi vida cada día, Señor? ¿Cómo miro realmente la necesidad de cada persona? Amén. Yo digo, gracias te doy, Señor, por ese tiempo que tú me das. El tiempo es tan importante, hermanos. Yo sé que cuando estamos aquí en la iglesia, aunque no le prestes un servicio al Señor y estés sentado escuchando, hermanos, prepárate. Tómate tu tiempo, abre tu Biblia y estudia, empieza a leer la palabra del Señor, porque probablemente si estás aquí escuchando la palabra del Señor, afuera te puedes encontrar con situaciones de gente que a lo mejor está desesperada y viene a ti. ¿Y qué le vas a decir? ¿Cómo puedes tratar tú con esas vidas? Amén. Hermanos, yo lo estaba pensando, aunque los hermanos estén sentados, pero igual están trabajando, porque ellos están rodeados también de gente, ya sea en sus trabajos o en la calle. Y si alguno de ellos pasa por una situación, tienen que estar preparados. Eso también es tiempo, hermanos. Ese también es el tiempo que el Señor te da para que tú te prepares. Amén. Para que tú estés escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Voy a ser un poco breve y digo así, para terminar, les cito el último versículo que está en Eclesiastés mismo. Me ha hablado mucho el Señor por medio de Eclesiastés. 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Amén. Por eso es lo que decía antes, hermanos. El trabajo no es malo. El trabajo mismo nos lo da Dios. El sustento nos da Dios. Cuando sacó al pueblo de Israel de aquella opresión, de aquella esclavitud, lo sacó, lo llevó al desierto. ¿Y quién lo sustentaba, hermanos? El Señor. Y era un pueblo grande. Sustentaba a este pueblo. Les daba maná cada día. Cuando tenían sed, les daba agua. Cuando caminaban de día, el Señor los cubría con una nube. Y por la noche, una columna de fuego. Y solamente el Señor quería de ellos tiempo. Tiempo de adoración, tiempo de servir, tiempo de alabarle. Hoy en día es igual, hermanos, nada ha cambiado. El Señor nos da el sustento. El Señor nos da el pan diario. El Señor nos da fuerzas, hermanos. Amén. Solamente el Señor nos pide que le demos tiempo de calidad. Tiempo de calidad, hermanos. El Señor ha tratado conmigo de esta manera en mi vida, hasta en mi trabajo. Porque es verdad, yo paso una hora entera sola hasta que lleguen todos mis compañeros, pero en esa hora el Señor, el tiempo, sobre todo de calidad. Y luego se me venía el pueblo de Israel. Señor, ¿qué tiene que ver el pueblo de Israel con el tiempo? Ahora sé lo que tenía que ver el pueblo de Israel en ese momento. Y solamente el Señor quería de ellos tiempo, como hoy en día el Señor también lo quiere de nosotros y de cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Yo le doy gracias a Dios por su palabra, aunque ha tratado conmigo mediante de ella, y gracias a ustedes, hermanos. El Señor los bendiga. Amén.